Vamos a hacer un repaso, como dije, de la figura de Fausto, este personaje y esta leyenda que ha inspirado a muchas obras literarias y artísticas en general, un personaje además que ha fascinado a muchos. Hago una aclaración previa que solamente me voy a detener en alguna de las obras, las más representativas. Fausto además es un símbolo. Fausto es la persona que renuncia a su integridad moral, puntualmente le vende su alma al diablo para alcanzar el poder, el éxito, el dinero, mujeres y conocimiento. Este Fausto ha sido inspirado en una figura histórica, tiene una base histórica esta leyenda del Fausto, lo cual también la hace más interesante. El Fausto histórico es una persona llamada Johann Georg Faust, que nació probablemente entre 1480 y 1491 en la ciudad de Knittlenger, en el estado de Baden-Württemberg, en la zona de Suabia. También vivió en Colonia, Leipzig y otras ciudades, en las cuales fue expulsado en muchas de ellas. Era un alquimista, mago, astrólogo, quiromántico y se presentaba también a su vez como médico y doctor en filosofía y también como príncipe de los nigromantes. Fue acusado de ser un fraude, un charlatán, y la iglesia lo denunció por blasfemo y por estar en vínculos con el demonio. Se decía que Fausto, entre otras cosas, andaba siempre acompañado de 2 perros que eran demonios. Y debido a que la figura de Fausto más tarde se convertiría en sujeto de mitos y leyendas, resulta muy difícil establecer hechos históricos de su vida, qué realmente sucedió en la vida real, qué cosas son parte de la leyenda, etc. De hecho, se llegó a dudar de la existencia histórica de Fausto, y fue el prelado historiador Johann Georg Neumann el primero en estudiar a Fausto histórico en su obra Disquisiciones históricas de Fausto, de 1683, donde estableció la existencia histórica de Fausto en base a referencias contemporáneas, entre ellas la del mismísimo Martín Lutero, quien afirmaba haber conocido en persona a Fausto. Bueno, este Fausto histórico, este Johann Faust, muere entre 1540 y 1541 en Staufen debido a una explosión en un experimento alquímico. Su cadáver había sido teóricamente hallado gravemente mutilado, lo cual le dio pie a sus enemigos a interpretar como una prueba de que el propio demonio había venido a buscar el cuerpo de Fausto. Existen varios grimorios o tratados de alquimia atribuidos a Fausto. El único que realmente hay certeza de que publicó es el Dr. Fausten Dreifacher Hollenschaum, publicado en Roma en 1501. Mi alemán es malísimo. Bueno, tras su muerte, Georg Faust se convirtió en el germen de un mito popular del Dr. Fausto, que fue transmitido de generación en generación por medio de folletos publicados por todo el imperio germánico, a partir de la década de 1580. En esta leyenda encontramos a Fausto como protagonista, y este Dr. Fausto es un hombre inteligente y de gran éxito, pero también está insatisfecho con la vida, por lo que hace un pacto con el diablo, entregándole su alma a cambio de conocimiento ilimitado y placeres mundanos, y termina finalmente condenado. Bien, las leyendas populares fueron recogidas en distintos libros o colecciones. Uno de ellos es la que recoge la leyenda de Fausto, es un libro llamado Das Kloster, que justamente por su título me interesó, lo quise investigar un poco más, y Das Kloster es una colección de textos mágicos y ocultistas, libro de texto de folclore, superstición popular y leyendas de hadas, del Renacimiento alemán, que está recopilado por el anticuario de Stuttgart Johann Schilble en 12 volúmenes, y los volúmenes 3, 5 y 11 son los que están dedicados a la leyenda de Fausto. Estas leyendas eran representadas en obras de teatro y obras de marionetas cómicas, eran muy populares en toda Alemania. Pero la tradición literaria propiamente dicha del Fausto comienza en 1587, cuando el librero Johann Spies en Frankfurt publica la historia von Dr. Johann Fausten, de autor anónimo. Esta versión es conocida como el Fausto de Spies o Volksbuch. El Volksbuch son libros populares que tienen una amplia tradición ya desde la Edad Media. Este libro no tiene una gran calidad literaria, sin embargo tuvo una gran acogida por parte del público y pronto fue traducido a otros idiomas. En este Volksbuch se narra como el Dr. Johann Fausten, que es un teólogo y practicante de magia negra, invoca al diablo para tratar de someterlo a sus órdenes. Por medio de un pacto, Mefistófeles, que es un demonio súbdito del diablo, accede a obedecer y a dar información de todo aquello que interese a Fausto durante 24 años, al término de los cuales el alma de Fausto será propiedad del diablo. Durante esos años, Fausto oscila entre los excesos mundanos y el arrepentimiento, pero el diablo nunca le permite que se arrepienta totalmente, amenazándolo. Pasados estos 24 años, Fausto muere de una manera violenta y es llevado al infierno. Esta obra tiene un tono moralizador, tiene un prólogo al lector cristiano y también tiene abundantes citas bíblicas.
Y algunos meses después de esta versión sale en la ciudad de Tubinga una versión rimada, conocida como el Tubinger Rheinfaust, que fue publicada en 1588 y actualmente se conserva solamente un ejemplar en la biblioteca de Copenhague en Dinamarca. Como dije, el Fausto de Spies fue traducido al inglés en 1587, donde atrajo la atención de Christopher Marlowe. Bueno, ¿quién era Christopher Marlowe? Cuando se piensa en el teatro isabelino, se piensa automáticamente en la figura de William Shakespeare, lo cual está bien, es lógico, porque William Shakespeare es la figura más importante del teatro isabelino, una de las figuras más importantes del teatro en general, y una de las figuras más importantes de la literatura en general. Más adelante vamos a hacer seguramente un programa especial dedicado a Shakespeare. Y a tal punto la importancia y también la admiración de Harold Bloom, que Harold Bloom lo pone a Shakespeare en el centro del canon occidental, y en su famosa obra, que es la Biblia de Shakespeare, Shakespeare, la dimensión del humano, plantea prácticamente que todas las emociones humanas fueron tocadas o están presentes en la obra de Shakespeare. Bueno, lo cierto es que antes de Shakespeare existió en Inglaterra isabelina un importante dramaturgo, poeta llamado Christopher Marlowe, que nació en Canterbury en 1564. Marlowe popularizó el verso blanco incorporando al teatro y es considerado como un gran predecesor a Shakespeare. En 1593, Marlowe, un dato interesante, Marlowe muere en una pelea, no queda muy claro las circunstancias de esa pelea, y eso dio nacimiento a una leyenda que dice que Marlowe en realidad no murió, sino que todo fue un montaje para hacer desaparecer y evitar así que Marlowe se enfrente a la justicia por los distintos problemas que tenía, y siguió escribiendo en la clandestinidad, y que sus obras, al no poder firmarlas él, fueron presentadas con la firma de un actor mediocre con pretensiones de autor llamado William Shakespeare. Bueno, eso es una leyenda, la famosa teoría Marlowe. Lo cierto es que Fausto de Spies llega a las manos de Marlowe, traducido al inglés, y lo inspira a escribir su obra más famosa, que es la trágica historia del Dr. Fausto, mejor conocida como Dr. Fausto, publicada en 1592. Algunos dicen otra fecha, pero es la que se acepta en 1592. Esta obra de Dr. Fausto de Marlowe consta de un prólogo, 3 escenas y un epílogo. La historia trata de Fausto, un doctor en teología, que en su búsqueda de conocimiento decide vender el alma al diablo para conseguir los favores de uno de sus siervos, el demonio Mefistófeles. El Fausto de Marlowe comparte con el Spies aspectos morales, como una obra edificante, pero difiere en otras cosas. El Fausto de Marlowe es decididamente renacentista y en cuanto, por ejemplo, a la utilización de elementos del teatro clásico, como el coro, y la profundidad psicológica del personaje principal. En el prólogo, el coro presenta a Fausto, que es un hombre que nació de clase baja y que por sus méritos obtiene un doctorado en teología. Ahí el coro también lo compara con la figura de Ícaro, que quiso volar tan cerca del sol que sus alas se quemaron y cayó y murió. Y dice que lo que mueve a Fausto hacia su propia destrucción es el afán de conocimiento. Fausto, ya se nos en la siguiente escena, nos presenta ya a Fausto, que reflexiona en su estudio sobre los mejores tipos de estudio. Habla de la lógica, la medicina, la ley y la teología, pero ninguna de estas ciencias lo convence o lo llena. Entonces decide investigar la magia y la nigromancia para convertirse en una especie de Dios todopoderoso. Ahí se le aparece el ángel del bien y del mal, y el ángel del bien le dice que abandone esta magia y que busque la sabiduría en la Biblia. El ángel del mal, todo lo contrario, le dice que practique la magia, que le va a traer muchos beneficios. Finalmente Fausto renuncia al cielo y a Dios y jura lealtad al diablo. Allí se le aparece el demonio Mefistófeles, que al principio Fausto no le cree y le dice que vuelva, pero que regrese vestido de franciscano, porque esa es la forma sagrada que mejor sienta al diablo. Bien. Fausto le pregunta al demonio sobre el infierno, sobre el diablo, y le dice que, Mefistófeles le explica que Lucifer, como todos los demonios, fueron ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron condenados al infierno. Y le explica también que el infierno está en todas partes y que el infierno es el verse privado de la presencia de Dios. Fausto le dice que le va a vender el alma al diablo a cambio de que Mefistófeles le conceda 24 años de servicio. Luego Fausto empieza a dudar un poco de esta decisión. El ángel bueno le pide que recapacite, que abandone ese plan, pero Fausto dice que no, lo rechaza y dice que ya Dios no lo quiere. Mefistófeles dice que Lucifer acepta esa oferta y preguntado por qué aceptó Lucifer esa oferta, dice que Lucifer busca almas para poblar su reino y hacer al humano sufrir a igual que lo que sufre él. Bueno, Fausto acepta el contrato que firma con su sangre y cuando estaba un poco dudando aparecen los demonios y los cubren con coronas y ricas vestimentas. Fausto entonces pide una esposa, el Mefistófeles le ofrece una diabla que Fausto rechaza.
Luego le pide aprender magia y Mefistófeles le da un libro de magia para que lea. Fausto vuelve a tener dudas, al siguiente entran Lucifer, Belcebú y Mefistófeles y le dicen a Fausto que deje de pensar en Dios y le muestran los 7 pecados capitales. Después se relatan varias aventuras. Fausto viaja por el cielo en un carruaje tirado por dragones para aprender los secretos de la astronomía. Viaja también por Europa, por Alemania, Francia, en Italia. Y ahí en Roma visita la cámara privada del Papa y le juega distintas malas pasadas. Se transforma en cardenal, libera a un preso, se hace pasar por fantasmas, bueno. Después regresa a Alemania, ahí ha incrementado su fama por sus conocimientos y Carlos V, el emperador, lo invita al Palacio Imperial. Más tarde Wagner, que es el sirviente de Fausto, le anuncia que Fausto va a morir. Fausto saca unos doctores que le piden que conjure a Helena de Troya, que es la mujer más bella y admirable de toda la historia. Finalmente, con la ayuda de Mefistófeles, le traen a Helena y que Fausto la besa después de admirar su belleza. En la escena 3, en la escena final, la vida de Fausto está llegando a su fin. Ahí le cuentan a los doctores sobre su pacto con Lucifer y estos se horrorizan y tratan de buscar un medio de salvación, pero Fausto cree que ya no hay más salvación, comienza a rogar a Dios porque su perdón, para que su castigo se reduzca, pero cuando el reloj marca las 12, los demonios aparecen para llevarse a Fausto entre gritos y maldiciones. En el epílogo, el coro alerta a los sabios de no cambiar sus almas por la sabiduría. Bien, esta obra de Marlowe tiene mucho éxito. En el siglo XVII llega a Alemania y ahí poco se reaviva el tema de Fausto. En el siglo XVIII, el libro de Spice se vuelve a publicar anónimamente de forma modernizada. Esta edición se hizo muy conocida y es la que llega a Goethe, que Goethe lee en su juventud. En esta versión, Johann Fausto es un joven, hijo de un campesino, que estudia teología y además de medicina, astrología y otras artes mágicas. Y su ilimitado deseo de conocimiento lo lleva a conjurar al diablo en un bosque cercano. Ahí se le aparece Mefistófeles y Fausto hace un pacto con el diablo ofreciendo su alma a cambio de 24 años de servicio. El diablo le forma un sirviente, el nombre de Christopher Wagner, ahí Wagner aparece como una creación del diablo, para que acompañe a Fausto en sus aventuras. Fausto se embarca en una vida de placeres, también visita al Papa en Roma, al sultán en Constantinopla, al Kaiser, y tras 16 años empieza a alimentar su pacto y quiere cancelarlo. Para persuadirlo, el diablo le hace aparecer a Helena de Troya, con quien Fausto tiene un hijo llamado Justus. A los 24 años finalmente Satanás aparece y le anuncia a Fausto que va a morir muy pronto, esa noche. Entonces Fausto organiza su última cena, donde se despide de sus amigos y les aconseja arrepentirse y ser piadosos. A medianoche se escucha un fuerte ruido en el cuarto de Fausto y a la mañana las paredes y el piso aparece manchado de sangre y sesos y el cadáver de Fausto aparece tirado en el patio. Un dato interesante porque en 1760 el escritor alemán Lessing escribe un drama y ahí es el primer drama donde aparece la redención, donde el personaje de Fausto se redime al final. Bien, toda esta tradición llega a manos de Goethe. ¿Quién es Goethe? Bueno, Johann Goethe nació en Frankfurt en 1749, es un dramaturgo, novelista, poeta, posiblemente la figura más importante de toda la literatura alemana, o la más relevante al menos, o más representativa. Es también uno de los máximos representantes de la literatura universal, es el mayor exponente del movimiento Sturm und Drang, que traducido al español sería Tormenta e ímpetu, que dio origen al Renacimiento, al Romanticismo, en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. Bueno, sobre Goethe vamos a hacer un programa especial más adelante, solo quería mencionar lo esencial para este informe. La obra más famosa de Goethe es El Fausto, una tragedia publicada en 2 partes, una de 1808 y otra de 1832, que es el año donde muere Goethe. Bien, la obra también es posiblemente la más influyente en todas las tradiciones de la tradición fáustica. Algunos la consideran como una obra concebida para ser leída antes que para ser representada, al estilo de la Celestina, por su extensión y por la complejidad de sus parlamentos. La primera parte de 1808, repito, es una historia compleja, comienza en el cielo, donde Mefistófeles hace un pacto con Dios, dice que puede desviar al ser favorito de Dios, Fausto, que se encontraba en ese momento tratando de aprender todo lo que puede ser conocido. Ahí vemos una similitud a la historia de Job, esta historia bíblica, de grandes rasgos es también un pacto, una apuesta entre Dios y el diablo, donde el diablo dice, bueno, yo voy a hacer que pasen cosas malas a Job, vas a ver que hasta que finalmente reniegue de Dios.
Bueno, finalmente a Job le pasa de todo, pero sin embargo se mantiene siempre fiel a Dios. Bueno, acá vemos un cambio interesante porque tenemos la presencia por un lado de Dios y este pacto, esta apuesta, que en cierta forma le quita fuerza al contrato posterior entre Fausto y Mefistófeles, o el diablo. Y en la siguiente escena ya tiene lugar en el estudio de Fausto, donde el protagonista aparece desesperado por la insuficiencia de conocimiento religioso, humano y científico, y se vuelve hacia la magia para alcanzar el conocimiento infinito. Fausto es un hombre muy sabio, pero insatisfecho por las limitaciones de su conocimiento e incapaz, por lo tanto, de ser feliz. Sin embargo, su intento con la magia no está tampoco obteniendo grandes resultados y frustrado considera suicidarse. En su momento escucha los ecos que estaban acercando a la Pascua, entonces sale con su ayudante Wagner a dar un paseo. Ahí tratan la gente del pueblo, los amigos tratan de animarlo. Él vuelve a casa y cuando vuelve a casa es seguido por un perro caniche. Cuando llega a su casa, al estudio, el perro caniche se transforma en el diablo, que lleva a Fausto por un viaje fantástico. Fausto finalmente hace un trato con el diablo, y el demonio hará todo lo que Fausto quiera mientras esté en la tierra, y a cambio Fausto le va a servir al demonio en la otra vida, en el infierno. El trato incluye que si durante un tiempo que Mefistófeles esté sirviendo a Fausto, este queda tan complacido con algo, a punto de querer prolongar ese momento eternamente, en ese momento va a morir Fausto. Bueno, firman el pacto con sangre y van a un bar o taberna donde el diablo le habla de la bebida, del gozar la vida, pero a Fausto no le interesa eso, no le interesan esos placeres. Luego van con una bruja donde Fausto bebe una poción, sale a la calle y conoce a Margaret, también conocida como Gretchen, y se siente atraído por ella, se siente enamorado. Con regalos, con joyas y con otros trucos, el diablo lleva a Gretchen a los brazos de Fausto, quien la seduce y finalmente la posee. En un principio Fausto teme corromper a Gretchen, entonces huye al bosque. Ahí Mefistófeles lo va a buscar, se ríe de él, de cómo se comporta ante una mujer, y lo convence de que vuelva a verla, ¿no? Bueno, finalmente la madre de Gretchen muere por culpa de una poción que su hija le había dado para que se duerma y de esa forma tener más intimidad con Fausto. Más tarde Gretchen se entera también de que está embarazada. A todo eso aparece el hermano de Gretchen, Valentin, que había vuelto de la guerra, y lo acusa a Fausto de haber corrompido a su hermana, lo desafía a una pelea y muere a manos de Fausto, obviamente con ayuda del diablo. Mientras estaba moribundo, Gretchen se trata de consolar a su hermano, pero la trata como una prostituta. Realmente Gretchen se vuelve loca, ahoga a su hijo y es condenada por asesinato por este terrible crimen. Fausto asiste por su parte a la noche de Walpurgis, que es una fiesta de brujas y criaturas malignas, donde conoce entre otros a Lilith. Luego se entera de lo que le pasó a Gretchen y se entristece, se enfurece, maldice a Mefistófeles, lo culpa de todo, pero Mefistófeles le recuerda que él fue quien le firmó el pacto conscientemente con su voluntad. Bueno, Fausto intenta salvar a Gretchen de la muerte, librándola de prisión con la ayuda del diablo. Pero Gretchen, que estaba loca y se niega a escapar, de hecho ni siquiera reconoce a Fausto, y Fausto y Mefistófeles tienen que huir porque la gente también se estaba acercando para matarlos a ellos, entonces huyen mientras Gretchen muere. Y así finaliza la primera parte del Fausto. Algunos consideran a esta primera parte de Fausto como un viaje por el microcosmos, por el pequeño mundo de Fausto, y a la segunda parte como un viaje por el macrocosmos. Esta segunda parte de 1832 es más larga, es más compleja, posee muchos símbolos, muchas metáforas, es más difícil de leer. Ya vemos que un Fausto que ha superado el amor por Margarita, por Gretchen, y ha descubierto un amor por el poder. Es el comienzo de la Cuaresma y Fausto, disfrazado de brujo, y Mefistófeles están con el emperador de Alemania. Ahí lo ayudan a solucionar unos problemas económicos que tenía el imperio, y más tarde el emperador le pide que convoque al espíritu de Paris y de Helena, que son los seres humanos más bellos de la historia. Mefistófeles ayuda a Fausto, que hace aparecer los espíritus de Helena y Paris, y Fausto, embobado con la belleza de Helena, quiere tocarla y ahí en su momento se desmaya. Luego van a una fiesta con distintos tipos de criaturas fantásticas como grifos, ninfas, sirenas, etc. Más tarde van a Grecia, viajan el tiempo, en esta obra de viajes de tiempo, y van a Grecia a la época de Helena, donde hay muchas alusiones a lo clásico. Fausto se enamora de Helena y con ella tiene un hijo, Euforión, que muere al tratar de volar como le sucedió a Ícaro, ¿no? Helena acompaña a su hijo a las tinieblas y deja a Fausto solo. Fausto regresa con el emperador y lo ayuda a ganar una batalla crucial para unificar el imperio, con el apoyo de Mefistófeles, que le trae unos guerreros para pelear. Como agradecimiento por haber ganado esa batalla, el emperador le obsequia a Fausto unas tierras en la costa,
y allá él quería comprar una casa que estaba habitada por unos ancianos que se negaban a venderla, entonces le pide a estos guerreros que vayan a desalojar la vivienda. Esos guerreros lo hacen de forma muy violenta, matan a esos ancianos, lo cual angustia mucho a Fausto. Fausto recibe la visita de unas brujas que le dicen que su muerte está próxima. Fausto se arrepiente y muere. Más tarde Mefistófeles va a buscar el alma que piensa que ha ganado, la de Fausto. Sin embargo, en ese momento el cielo se abre y aparecen unos ángeles que se llevan el cuerpo de Fausto al cielo. Porque en esta obra hay redención, hay salvación, y esta salvación se da por amor, porque la que está en el cielo esperando a Fausto es Gretchen, que está esperando a Fausto en el cielo por amor, lo salva. La salvación es ese gran cambio con respecto a las versiones anteriores y es algo también típico del romanticismo. Para mencionar otras más adelante, surge en 1831, Richard Wagner compuso 7 canciones para la primera parte del Fausto. En 1859, Charles Gounod compuso una obra llamada Faust, basada en el Fausto de Goethe, y esa obra se estrena en Buenos Aires en el año 1866 en el teatro que más tarde sería el Teatro Colón, y eso inspira para que en ese mismo año el poeta argentino Estanislao del Campo escriba su Fausto, titulado Fausto, impresiones del gaucho Anastasio el Pollo en la representación de esta ópera. Esta obra de 1278 versos es un poema humorístico ambientado en Bragado en la época de la Guerra de la Triple Alianza y es un diálogo gauchesco entre el gaucho Anastasio el Pollo que relata a su amigo Laguna lo que vio durante la representación de la obra de Fausto en lo que sería el Teatro Colón, donde asistió por curiosidad sin saber que eso era una obra de teatro ni pensando que lo que vio en escena era real, los personajes eran reales. Este poema es una obra fundamental de la literatura gauchesca, de la cual también nos vamos a referir en próximos programas. También es interesante mencionar la obra de Thomas Mann de 1947, la novela Doctor Fausto, la vida del compositor alemán Adrian Leverkühn, contada por un amigo. Esta novela, escrita durante el exilio estadounidense de Thomas Mann, relata la vida del músico Adrian Leverkühn, quien le vende el alma al diablo a cambio de destacarse en la música. Bien, como cierre a este repaso de la leyenda y la figura de Fausto, podemos mencionar que el mito de Fausto como reelaboración de la historia de Adán y Eva, porque lo que buscaba obtener Fausto con este pacto con el diablo, más allá de los placeres mundanos, era el conocimiento, un conocimiento más allá de sus capacidades, un conocimiento de los secretos últimos de la creación, lo que lo acercaría a Dios, ¿no? Que ese es un pecado más grande de todos, el querer ser como Dios. Y fue el ansia justamente de este tipo de conocimiento lo que provocó la expulsión de Adán y Eva del paraíso, cuando comen la fruta prohibida del árbol del conocimiento, que es el fruto que permite distinguir entre el bien y el mal. Y Fausto comete el mismo pecado al querer saber más de lo que Dios le ha permitido saber. Y está cometiendo la blasfemia de intentar equipararse a Dios, ¿no? Y para obtener este conocimiento recurre al pacto diabólico, este mismo diablo que también tentó a Adán y Eva, y que también era un ángel que se rebeló a Dios. En conclusión, la soberbia de querer saber, de alcanzar un conocimiento más allá de sus capacidades humanas, es el crimen que Fausto paga con el infierno. También podemos ver a este pacto fáustico como una alegoría. Todos los días estamos frente a una posibilidad de pactar con el diablo, ¿no? Y ya no hay un Mefistófeles, ni un contrato, una firma con sangre, y nada de eso, pero cuántas veces se encuentra el hombre frente a la posibilidad de obtención de un beneficio económico, laboral, carnal, a cambio de robar, de mentir, de engañar, de matar, etc. El pecado nos puede traer beneficios materiales, los humanos al tener libre albedrío podemos caer en el pecado, pero ojo, porque lo material, el cuerpo es finito, con el tiempo el cuerpo se marchita, se muere, se pudre. No quiero decir con esto que no haya que haya que despreciar el cuerpo, el aspecto físico, el material, todo lo contrario, pero el alma es para siempre, por eso si de algo tenemos que cuidar es de nuestra alma.